del cuidado. Creo que la pandemia volvió a resaltar esta idea de cómo la política puede cuidar a los argentinos, cómo la gente se vino en las últimas semanas y en el marco de la pandemia aferrando al gobierno y al Estado para que los cuiden. Y me parece que también va apareciendo la idea del cuidado ya vinculado a todo lo que va a dejar la pandemia, ¿no? Me parece que la pandemia no va a dejar un país mejor que el que tenemos, pero sí va a dejar, bueno, un gobierno y un Estado muy dispuesto, muy preparado, muy enfocado en poder cuidar a los argentinos del laburo, de cómo reconstruir la vida de cada uno, de cómo saldar muchas de las brechas y de las desigualdades que esta pandemia pone al desnudo, ¿no? Me gusta mucho la idea de que el barrio azul, como tantos barrios que nosotros conocemos y que no necesitamos ni la pandemia ni la televisión para saber que hay una Argentina que duele, pero bueno, cómo azul es la Argentina que definitivamente este gobierno vino y tiene que transformar, ¿no? Y sobre esa idea del cuidado que creo que nos va a poner frente al desafío a la salida de la pandemia, a cuidar a los argentinos de todos los dolores y de todo el sufrimiento que la pandemia nos deja. En todo caso también, y lo planteo porque por ahí da para conversarlo, me parece que estamos viviendo horas donde se nos quiere dar una discusión fuerte, cuarentena sí, cuarentena no, y creo que es una discusión que la tenemos que dar, es una discusión que no la podemos entregar. Me parece que no pueden ser algunos sectores de la oposición y de la política los que de alguna manera representen la idea de la salida de la cuarentena, y que la discusión no tiene que ser cuarentena sí, cuarentena no, sino tiene que ser, bueno, un Estado presente, que es presente si funciona mejor, o el mercado resolviendo cómo sigue la vida de todos nosotros post pandemia. Creo en definitiva que hay una discusión hacia adelante a la salida de esta emergencia, que es esta normalidad de la que todos empezamos a hablar, y donde también se juegan intereses y donde sectores que van a disputar cómo es esa normalidad, cómo es la Argentina que viene, y donde creo que el gobierno y muchos sectores tenemos que estar fuertemente activos, comprometidos para dar esa discusión en el marco de otras claves y de otra normalidad. Gabriel, acá Santiago Barassi, ¿cómo estás? Ahí para seguir, bueno, esto mismo que venías diciendo de la Argentina que se viene, es todo un desafío y algo así, el Papa Francisco, que es, bueno, un poco el vector y el factor que venimos usando en Factor Francisco para pensar también un poco la Argentina y pensar también cómo se proyecta nuestra experiencia de pueblo hacia el mundo, pero habla de un plan para resucitar. Y si en algún punto este último tiempo, ya lo venía haciendo desde antes, pero en algún punto Alberto también ha encontrado en la figura de Francisco, y más allá de la figura, sobre todo en los planteos de Francisco, también un anclaje para ordenar el discurso público. ¿Cómo, no sé si lo has hablado directamente con Alberto, cómo lo ves eso y qué te parece también que suma a esta misma discusión que planteabas de la Argentina que se viene y las discusiones profundas que hay en el país y a nivel global, la figura y los planteos del Papa en este contexto de nuestro país? Bueno, no tuve oportunidad de hablarlo en estos términos tan claros con Alberto, pero sí me parece que para todos fue un registro el aniversario de esta encíclica. Alberto lo mencionó en algún reportaje, lo tuvo presente, lo veo con una actitud muy comprometida de dejarse llenar, ¿no? de
dejarse, digamos, interpelar por esas ideas de Francisco, por este cuidado, de entender que el cuidado, que la crisis que estamos viviendo es bien profunda, pero también es una oportunidad para poner en discusión cuestiones que nosotros sabíamos que las teníamos que poner en discusión. Y creo que es un buen momento porque además yo creo que hoy el gobierno está más fortalecido, creo que Alberto está mejor plantado, creo que hay fortalezas políticas en el gobierno que nosotros tenemos que preguntarnos ¿para qué? ¿Cómo aprovechar? Tener esa fortaleza política, cómo aprovechar esa centralidad de Alberto, cómo aprovechar ese sentimiento que uno percibe en muchísima gente que plantea esta idea de hacer lo que este tipo nos dice que hagamos, ¿no? Por Alberto, en relación a la cuarentena, y también todo lo que tiene que ver con recuperar, reconstruir la capacidad y las políticas de cuidado del Estado, ¿no? Me parece que también todo eso es lo que juego durante todas estas semanas y creo, lo veo Alberto y lo veo al gobierno muy firme en entender este tiempo como una oportunidad. Creo que Francisco lo vengo siguiendo, bueno, viene tratando de plantear un poco eso, ¿no? Cómo más allá del dolor, más allá de las muertes, más allá de lo más evidente de la crisis, también lo que vine escuchando de Francisco es una profunda interpelación bueno, a cómo decidimos cuidarnos, ¿no? Quién cuida a quién. Leía el otro día en alguna cosa de Factor Francisco, ¿no? Que me parece muy clave, y yo hago una diagonal con el momento en la Argentina, con el gobierno y esta decisión de que el cuidado sea un bien público, ¿no? De que el cuidado sea un derecho, de que el cuidado empiece a ser un vínculo y una relación que signifique pertenencia, que signifique sentirse parte. Ahora, para todo eso hay que explicar, para todo eso hay que disputar, para todo eso hay que discutir. Me parece que no es un terreno el actual, el de la región, el de la Argentina, fácil ni para libre pensadores, ¿no? Me parece que como decimos en el fútbol, es momento de bien fuerte y al medio, no con tres dedos como se dice, no con sutilezas. Es un momento donde tenemos que poder aprovechar estas fortalezas políticas, esta crisis, y poner en discusión pues profundas del modelo de desarrollo y de las desigualdades y de la Argentina que se ha puesto muy al desnudo para cientos millones de argentinos en el marco de esta pandemia. Gaby, del mismo modo que las cosas que dice Francisco, vos no las escuchaste por primera vez de él, del mismo modo que el tema del cuidado ya estaba en las gestiones en San Martín, lo veo ahí a Oscar, con Nancy, o sea, estas cosas ya estaban y estaban en tu trayectoria, en una manera de construir política, por tu propia fuente, tu propio camino. Seguramente, de todos modos, haber asumido la función de ministro en una coyuntura que ya antes de la pandemia era súper exigente, y la pandemia funciona medio desnudando y catalizando todo y poniéndolo con un nivel mucho más crudo. ¿Qué ves vos ahí en tu propio repertorio, en tu propia trayectoria de qué significa hacer política, con tu propia fuente, doctrina, camino? ¿Qué es lo que está más exigido hoy? ¿Qué es lo que hay de nuevo? ¿Qué nos falta? Nosotros muchas veces esto decimos, bueno, ¿cómo hacemos un peronismo a la altura de las circunstancias, descentrado, más trascendente? A veces lo pensamos en nuestro propio fuero, cómo se relaciona cristianismo-peronismo, cómo se hace una construcción política a la altura de lo popular hoy. ¿Qué ves vos ahí en tu propia práctica y en lo que te encontrás? ¿Qué hay? ¿Qué falta? ¿Cómo ves eso hoy? Bueno, a mí me parece que nosotros, bueno, que la política volvió a recuperar un lugar importante, que todos nos abrazamos como un tronco en el del mar a la unidad, que la unidad fue muy fuerte, fue
fue vertebradora de la esperanza y del triunfo en octubre pasado para el peronismo. Me parece que todos éramos conscientes de que nos habíamos lastimado mucho, nos habíamos dividido mucho y que esa unidad era la que nos permitía estar a la altura de lo que buena parte de los sectores medios y de los sectores populares en la Argentina estaban demandando. Ahora, creo que esa misma unidad que pudimos forjar en la elección y que tuvo una representación muy clara y que tuvo una estrategia y una decisión inteligente de Cristina y una actuación y representación táctica de Alberto, hoy tiene que poder expresarse y traducirse en clave de gobierno. Y en todo caso, lo que sí creo es que tenemos que darnos la discusión de cómo construir la herramienta política, cómo darle más densidad y más volumen político a la construcción política por fuera del gobierno, por fuera del ejercicio del Estado. 2 o 3 cosas se me ocurren. Una, me parece que los tiempos que vienen van a ser muy duros, que los tiempos que vienen, los meses que vienen van a ser muy duros y entonces el ejercicio de la cohesión, el ejercicio de la política, de la discusión política, me parece fundamental. Lo segundo, yo soy demandante, como creo que casi todos los que estamos en esta conversación, de que más allá del triunfo electoral, más allá del frente, más allá de la posibilidad de hoy gobernar la Argentina, necesitamos construir una herramienta política, necesitamos también generar los espacios, los contenidos, las prácticas, las discusiones, que no se pongan solamente en clave de cómo lo hicimos en el marco de una emergencia, que fue ganarle al macrismo y a la derecha en la Argentina, sino fundamentalmente en este tiempo que tenemos por delante, ¿no? Entonces me parece que la construcción política de este proyecto y de este proceso me parece fundamental. Y lo tercero, bueno, creo que también hay mucho para pensar y para dialogar en relación a lo que se vaya reconstruyendo a nivel regional, ¿no? Me parece que no hay forma de pensar este proceso en la Argentina si no es también en clave regional. Después, por lo demás, yo creo que tenemos con qué, ¿no? Que tenemos con qué, tenemos hoy dos conductores de este proceso político, no nació quien supere la figura de Alberto y de Cristina en esa conducción. Hay cientos de intendentes, hay 12 de gobernadores, pero fundamentalmente, bueno, hay una militancia muy, muy activa que creo que estuvo hasta octubre muy tensa, muy comprometida, muy fuertemente participativa de todo el proceso y que cuando se ganó le estamos debiendo a esa militancia, bueno, un contenido, un debate, una discusión y un para qué mucho más fuerte y que ahí hay necesidad de que todos, el gobierno y todo el arco político del frente de todos, pueda explicar, pueda generar razones y motivos con los que buena parte de la militancia se entusiasme, participe, protagonice y podamos generar en el territorio y en los barrios espacios de construcción política y de democratización de esa política. Che, Gabriel, pensaba ahí mientras ibas hablando de qué difícil un tipo como vos que hizo de la proximidad, además de tu rol como intendente, que en general la política del intendente es justamente esa, la de la cotidianeidad del vecino, de una política mucho más de cuerpo presente, digamos, y que vos ahora te toca seguramente una cosa más macro a escala nacional, de estar un poco más alejados, pero al mismo tiempo estamos todos más alejados, los militantes o los que tenemos compromiso, más allá de que hay muchos también que están, como decimos, en la trinchera. ¿Qué pensás, más allá de lo inmediato ahora del aislamiento social preventivo obligatorio que estamos atravesando, pero más allá, sobre todo en estos meses por delante duros que se viene, una reflexión o una palabra
sobre eso, sobre más allá de los grandes proyectos y los grandes desafíos, en la micro, en la de el estar cerca, una palabra a los compañeros, digamos, porque bueno, yo te he visto también, muchos calculo acá, esto de ser un intendente que caminaba a su ciudad y que iba solo muchas veces por los barrios. Una palabra, una reflexión también en eso. Bueno, me parece que la actual situación, digamos, la demanda de amparo que hay en la calle, me parece que se tiene que poder expresar en dos planos. Uno es un horizonte claro. Yo creo que tenemos que poder darle a la gente en este momento de mucho miedo, de mucha incertidumbre, de mucha angustia, un horizonte más claro, ¿no? Un sueño como más cercano de cómo va a ser esta salida, de cómo vamos a ir reconstruyendo la vida de cada uno, cómo el Estado va a lograr cuidar, garantizar, abrazar, bueno, todo lo que sabemos. Me parece que hay ahí una idea que está faltando, lo digo con toda claridad. Yo creo que tenemos que entender que hay una demanda más allá de lo inmediato y del día a día que tiene que ver con alguna idea de mayor certeza, de mayor certidumbre, de parte de la política, de parte del gobierno. Y después en lo más inmediato, bueno, me parece que a todos, yo los he visto a los intendentes, también a los gobernadores, he visto a muchos ministros y fundamentalmente vi mucha militancia política y social, barrial, bueno, haciendo del cuidado, de la cercanía, de la protección, una cosa de todos los días, ¿no? Y creo que se reconstituyó, se revaloró mucho de eso. Me pasó visitar a Altano en Alcura, en La Matanza, o bueno, o acá en San Martín, a Pepe en Carcova, o estar viendo cómo los intendentes caminan los barrios, o estar atentos a cómo cuidar a los abuelos y a las personas mayores en la cola de los bancos cuando se armó un poco aquel desborde, o cómo preocuparnos todos por aquellos sectores que están especialmente con algún nivel de riesgo. Pero bueno, pero también me viene esta idea de que todas esas cuestiones están cruzadas por discusiones políticas, están cruzadas por un modelo de cómo que se organice la sociedad hacia adelante. Y entonces, de vuelta, me parece que es una enorme oportunidad para eso, para construir esa base y ese piso desde donde pensar un poco hacia adelante, ¿no? Tengo la idea de que allí estamos en condiciones de poder construir una discusión mucho más superadora, la de la grieta que nos marcó en los últimos años, y que en esta pandemia hay espacio para aquellos que tengamos y que tengan ganas de poner a la política en su capacidad de cuidar, ¿no? En su capacidad de poder estar cerca, en su capacidad de poder construir redes, en su capacidad de poder articular. Me parece que gana eso, ¿no? Gana el que junta, gana el que convoca, gana el que, a pesar del aislamiento y a pesar de esta situación tan particular que estamos viviendo. Ahí estaba esperando que Néstor siguiera, no lo encuentro, Néstor, capaz se le tuvo un problema con la comunicación. Yo, acá estoy, Santi. Ok. Había apagado, no había prendido el micrófono. No, Gabriel, te decía, vas respondiendo a la pregunta siguiente que teníamos. Nos conocemos, así que vamos por caminos parecidos, porque también era queríamos, la verdad, recrear algunas cosas que venimos conversando con vos y que venimos aprendiendo también de lo que conversamos con vos. Esta sensación de que hay una oportunidad muy grande, paradójica, porque no es una oportunidad de maravillas, es una oportunidad en la forma de una exigencia de responsabilidad muy grande, y al mismo tiempo hay mucho con qué, pero al mismo tiempo vos mismo lo dijiste, hay como un agujero, digamos, una carencia, un
un lugar donde hay que apostar y hay que llenar. Y después de un lado está la grieta que insiste, bajo sus nuevos nombres, sus nuevas formas. Entonces, preguntarte en esto que decías vos, tenemos que ofrecer frente a la grieta o frente a maneras de hacer política que no nos alcanza, tenemos que ofrecer un horizonte y tenemos con qué. ¿Por dónde lo ves? ¿Por dónde ves ese horizonte? ¿Por dónde ves la superación de nuestros propios límites y del escenario que nos restringe? Una cosa ya la dijiste, hay dirigencia, hay militancia. ¿Cómo lo ves a nivel de lo organizativo, las maneras de estar, las maneras de decir? O sea, si vos tuvieras la oportunidad de dar los pasos, y los estás dando seguramente, ¿con qué se va pintando ese horizonte hoy? ¿Qué te parece que hay que... ¿Qué no estamos diciendo que te parece que tendríamos que decir como colectivo, ¿no es cierto? No, me parece que, a ver, lo que primero que me viene es que tenemos que todo esto hoy es terreno de disputa, que no tenemos que entregar ninguna, que la igualdad y los derechos son nuestros, que eso es lo que hoy está demandando buena parte de la ciudadanía, pero también el peluquero, el empresario pyme, todos de alguna u otra manera saben que el mundo que teníamos pre-pandemia, bueno, era un mundo que nos ha puesto donde estamos, ¿no? Y que ha sido, bueno, todo muy frágil, ¿no? Porque con un pequeño virus puso todo en crisis. Entonces me parece que todo eso está en disputa. Y yo creo que antes que nos demos cuenta van a estar dando esa discusión, van a estar disputando esos terrenos de sentido común. Hoy nos van a pedir que abramos la cuarentena, mañana van a pedir que se bajen los impuestos y en general yo creo que va a volver esa tensión y me parece que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para bajar para poder construir un nuevo sentido común de lo que viene. El cómo, y la verdad que no lo tengo tan claro, me parece que hay que aprovechar esta centralidad que vuelve a tener a la política y al Estado con fuerza. Me parece que hay que aprovechar que buena parte del arco opositor y de la derecha está como disperso, está como bastante desordenado y creo que es un buen momento para volver a organizarnos y para fijar ese orden de prioridades que nos permita construir la salida de la pandemia, ¿no? Yo creo que tenemos que hoy liderar ese momento, ¿no? Que el peluquero, que el ama de casa, que la maestra, que el vecino, que el que la está pasando mal tiene que sentir que realmente hay un país, hay una política, hay un Estado, bueno, va a haber una respuesta para muchas de sus angustias y para muchas de sus demandas y que eso, como siempre decimos, Néstor, tiene que ser tangible, tiene que ser concreto, tiene que ser muy cotidiano, tiene que entenderse fácil, entender que la gente no son militantes, los militantes son militantes y la gente es gay y la gente tiene sus preocupaciones y nosotros tenemos que poder conectar permanentemente con esa angustia hoy, pero somos nosotros, digo, nosotros somos la expresión del cuidado, la expresión de un Estado que acompaña, que abraza, de un Estado presente. Bueno, también creo que es un Estado presente que tiene que mejorar sus prestaciones. Yo decía al comienzo, la del Estado presente sirve si funciona mejor, si no funciona mejor, si no llega con la asistencia, con la ayuda, si las redes no dan respuestas, si no logramos, bueno, por supuesto que también va a estar en cuestión. Pero yo, insisto, me parece que hoy la sociedad, la ciudadanía, se aferra al gobierno, se aferra al Estado y esa es una oportunidad. Ahora, también es una vara que va a estar muy alta, porque hay un estado de delegación grande y porque, así como hoy sentimos que hay un gobierno y que hay una política que pudieron contener y cuidarnos en esta pandemia, hoy nos van a exigir rápidamente
respuestas a los problemas más concretos y cotidianos que son los que se vienen. A mí me entusiasma mucho ver dirigencia, ver intendentes, ver pibes y pibas militando a pesar de la pandemia, organizando las redes, ver a los curas villeros. Bueno, me parece que no hay mucho para inventar, que va por ahí, y ver cómo la política se carga y se llena de todo eso. Ahora, insisto, vuelvo con esto. Este es un momento donde tenemos fortaleza política. Hoy el gobierno está bien posicionado, hoy hay de alguna manera vientos que soplan a favor. Bueno, es el momento también de pensar ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cómo aprovechamos ese contexto? ¿Cuáles son, de alguna manera, las decisiones que tenemos que tomar y llevar a fondo en este contexto que hoy las podemos tomar y que estamos legitimados para hacerla, y que por ahí dentro de 4 meses es otro contexto y otra realidad? Clarísimo, Gabriel. La verdad, bueno, no vamos a querer robarte mucho más tiempo. Sé que sabemos todos que estás con un alto nivel de exigencia y de responsabilidad, pero no, quizás en esto que vos planteabas de la realidad y de la necesidad de poder mostrar un horizonte próximo, ahí vienen algunas cosas del Papa, de los cuatro principios del Papa para la construcción de un pueblo, que habla de que la realidad es más importante que la idea, que el tiempo es superior al espacio, que la unidad prevalece sobre el conflicto y que el todo es superior a la parte, ¿no? Creo que en algún punto resuena mucho también de la doctrina nuestra, del movimiento justicialista, y que no es paradójico ni casualidad que así sea, ¿no? Lo sabemos. Pero un poco también, para ir cerrando, una reflexión respecto al largo plazo también, ¿no? Esto que decía de las grandes discusiones, el problema de las grietas recurrentes de la Argentina, el discutir el modelo de desarrollo, tratando de salir de ahora de la coyuntura inmediata y pensando a 4 años. ¿Qué te parece que son algunas cosas, algunas batallas o algunos desafíos grandes que tenemos? Se puede decir como gobierno, también se podría decir como pueblo, ¿no? Para reconstruir, para volver a poner a la Argentina de pie. No, me parece que hay un conjunto de desafíos que nosotros tenemos que retomar, que el gobierno tiene que poner en agenda pública: la reforma de la justicia, la reformulación de la agenda social en la Argentina, la posibilidad de un modelo económico que permita claramente aprovechar y vivir con lo nuestro, que es lo que nos va a pasar, aprovechar y vivir con lo nuestro, que es un gran desafío, pero también una gran oportunidad por lo que va a pasar en el contexto regional y mundial. Me parece que, como decía, necesitamos un Estado más ágil, necesitamos un Estado que funcione mejor. Me parece que, como decía, Azul es una expresión de lo que tenemos que transformar, de lo que está profundamente en la deuda de todos nosotros como sociedad, y que hacia allí también hay que encarar y hay que acelerar los tiempos, ¿no? Acelerar los tiempos. Me parece que el peronismo, a diferencia de otras expresiones políticas, necesita garantizar que la vida cambie hoy. No puede ser una promesa futuro, ni la idea de que un día va a ocurrir. Me parece que tenemos que poder garantizar de manera concreta, de manera tangible, de manera muy, muy práctica. Me parece que todos tenemos que pensar también, los que estamos gobernando, con base práctica, ¿no? Yo todos los días me pregunto, bueno, yo soy consciente en general que la gente está mucho peor de lo que nosotros creemos, que todo lo que podemos hacer desde el Estado y desde el gobierno tiene un nivel de transformación mucho menor que el que uno quisiera, ¿no? Y me parece que ese también es un punto, ¿no? No complacernos, no estar en un estado de situación donde sentimos que estamos resolviendo las cosas y que la gente de alguna manera está
está mejor, sino al contrario, ¿no? Saber que la calle está dura, que las cosas que vienen van a estar bien complicadas y que todo eso, bueno, va a requerir, como decíamos, un ejercicio de mucha más unidad del campo nacional y popular, mucha discusión política, hacia afuera a defender, por Zoom, en la tele, en las reuniones y en las sobremesas que tengamos, pero defender porque se vienen tiempos de discusiones y de disputa y porque, bueno, en definitiva me parece que nosotros pedimos el voto en octubre para mucho de todo esto y bueno, y creo que es tiempo de que podamos construir la fuerza política, la organización social que nos permita avanzar. No me gusta la idea de un presidente que está bien en la consideración pública y un gobierno y una dirigencia y una construcción política que venga muy, pero muy atrás, ¿no? Me parece que también tenemos que trabajar cómo eso se va cohesionando, ¿no? Porque ya vimos también lo que puede significar cuando la jugada es providencial de una persona. Entonces, lo veo a Alberto también muy, 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 muy preocupado y muy demandando, más allá de esta pandemia, bueno, cómo vamos logrando una construcción política de abajo hacia arriba que permita que realmente esto vaya jugando en distintos planos y de manera simultánea. Así que, bueno, por ahí es donde estoy viendo la cosa. Me parece que hay un relato de la salida de la pandemia que tenemos que liderar, que si no la lideramos nosotros y perdemos esa discusión, me parece que se nos va a poner complicado, se nos va a poner difícil, y entonces también allí yo creo que hay que ponerse un poquito con fuerza bueno, a construir esa idea de cómo sigue la historia, ¿no? de cómo se reconstruye la Argentina, así como pudimos definir fases para la pandemia, hay que construir fases para la reconstrucción de la economía, así como pudimos encontrar una metáfora que es y que va siendo un poco un legado de este gobierno, que es el cuidado de la salud de los argentinos, que es salvar vidas, que es de alguna manera Alberto como médico del pueblo que cuida a sus vecinos, a sus pacientes. Bueno, me parece que algo parecido ahora viene en clave del laburo, en clave del ingreso, en clave de la reconstrucción de la economía, en clave de que la vida de cada uno vuelva a reconstruirse, ¿no? Y creo que eso está, no digo que esté faltando, pero me parece que es el gran desafío y que, insisto, no puede ser un desafío ni personal, ni resuelto en base a algún programa, ni nada que no se cruce y se llene y que no se cargue de mucho de lo que tenemos en nuestros barrios y en la calle. Una última, Gaby. Cuando esto, no sé si decir cuando esto termine, pero en las próximas fases, cuando ya el centro no sea la pandemia, porque vos señalabas muy bien, en este momento gran parte de la construcción política y colectiva es el diálogo, el presidente y la ciudadanía, ¿no? Está centrado como ahí, con una demanda de amparo y un aferrarse, y funciona bastante bien y con fuerza y con reconocimiento, y está todo lo del medio, ¿no? Y entonces yo quiero hacerte como dos preguntas concretas, una respecto a vos y una qué le dirías a otros. En la perspectiva, cuando este momento ya pase y no todo tenga que ser hacer los hospitales modulares, bueno, que por otro lado ya están listos casi todos, ojalá no haya que usarlos demasiado. ¿Qué es lo primero que tenés ganas, que quisieras poder hacer desde la gestión, enganchado con qué perspectiva? Y también, ¿qué le dirías a la gente que tiene distinto tipo de militancia en agrupación política, en organización social, en espacios comunitarios, en entidades intermedias, en iglesias? ¿Qué les dirías a esa gente con cierto compromiso de la sociedad que haga, en primer lugar, y permitime preguntártelo también medio al revés, ¿qué les dirías que no hagan? ¿No es cierto? O sea, ¿qué cambiar? Entonces, ¿qué harías vos en la etapa siguiente como primera cosa, como prioridad? ¿Y qué nos dirías a los demás que hagamos? Bueno, a mí me sirve pensar la idea en relación al ministerio, a la obra pública, a la tarea cotidiana que tengo, con un concepto que es que la pandemia no se va a ningún lado, ¿no? Que en los próximos meses vamos a vivir en clave de pandemia, que esto viene para largo, más allá de que pase con la cuarentena, con la flexibilización.
¿Por qué digo esto? Porque me parece que es la manera más rápida, más práctica, más concreta de ponernos a trabajar, ¿no? Yo estoy pensando cómo concreto obra, cómo llego con el agua, cómo generamos obras de cloaca, de saneamiento, cómo reconstruimos escuelas, cómo acompañamos una cantidad de obras y de puesta en marcha de proyectos con la pandemia, porque si esperamos a que la pandemia se vaya, me parece que es muy probable que lleguemos a marzo, abril del año que viene, y nosotros esto tenemos que ponerlo en marcha ya, ¿no? El país hay que ponerlo activo, porque si no también me parece que la pandemia y el año electoral y las dificultades que vamos a tener para la salida de esta pandemia, corremos el riesgo de que nos paralicen y que realmente nos impidan, nos quiebren la capacidad de proyectar un proyecto de país y de concretar las cosas que vinimos a hacer. Dicho esto, en el plano de la política, no, a mí me parece que el ejercicio del año pasado, de la militancia, de todo lo que se fue activando en función de construir la unidad y de apropiarnos y hacernos cargo de esa esperanza que había en la calle y de esa demanda que había en la calle de la gente. Bueno, ahora tenemos que poder ponerlo en un plano de mayor organización, de mayor horizontalidad. Me parece que la construcción del Frente de Todos tiene que ser una construcción que también se valide y tenga algún tipo de amarras en los territorios. Me parece que la militancia que de alguna manera estuvo fuertemente expuesta y participativa de cara a la elección del año pasado, una vez que se ganó, no tuvimos con qué conectar con esa militancia y creo que tenemos que tener capacidad de poder construir un mensaje, una práctica, una acción política que vuelva a movilizar, que vuelva a entusiasmar, en la que todos sientan con ganas de subirse a este colectivo y motivos claves y claros por los que militar, ¿no? Y me parece que esa es la tarea que tenemos que hacer, sobre todo de cara a lo que viene, ¿no? Nosotros tenemos un desafío muy importante para mí, que es poder demostrar que la salida de la cuarentena, de la pandemia, es nuestra, la lideramos nosotros, es con el Estado y la política al frente de las decisiones, y que en la disputa de lo que viene, de esa nueva normalidad, que tiene que ser, como siempre decimos, una normalidad mejor, definitivamente tenemos que dar las discusiones que tenemos que dar para que en próximas crisis como estas y en próximas pandemias como estas estemos mejor armados, ¿no? Estemos mejor preparados, tengamos mejores organizaciones populares, más fuertes, tengamos un Estado mejor y tengamos claramente bueno, un sentido común con el que podamos convencer y ganar todos los días esa pelea en lo cotidiano. Néstor, no se te escucha. Néstor, el micrófono. Gracias, Santi. Hoy estoy más distraído. Gabriel, te decía, no, agradecerte mucho el tiempo. Lo venimos conversando con vos, que mucha gente tiene muchas ganas de conversar y de encontrarse. A veces no es posible en los mismos términos que lo hacemos cuando nos suceden las cuestiones como las que están sucediendo, pero es muy valioso para todos nosotros poder escucharte, agradecerte el tiempo. Mucha gente que está acá te respeta, otra te admira y otros te queremos, porque representás a nuestra dirigencia con responsabilidad, que además está en la trinchera con mucha eficacia y con mucha entereza. Solamente quería decirte y compartirte nomás de escucharte,
y algo también para tirarle acá al conjunto, a los compañeros, compañeras que están escuchando. Finalmente, el significado etimológico de pandemia es para todo el pueblo. Así que eso sí que no se va, y el mandato de trabajar para todo el pueblo sigue. Y finalmente, el tema de la salud es una consigna porque hay un virus, pero así termina el himno, ¿no? Así está dicho en el himno al gran pueblo argentino. Salud no es una consigna sencillamente médica, sino que es una consigna de transformación y de horizonte. Así que les agradecemos a todos, Gabriel, especialmente a vos. Vamos a tratar esto lo vamos a subir a las redes, lo vamos a tratar de publicar en Factor Francisco cuanto antes, y ojalá sea oportuno seguir conversando. Gracias, Gaby, y gracias a todos. Nos vemos la próxima. Gracias, Néstor. Un beso a todos. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias. ¿Qué? Grande, che, saludos a todos, Chao. Gracias por el tiempo. Chao. Yes.